Hola, que el Señor les bendiga en este nuevo día que el Señor nos da, este día domingo 17 de mayo, en que estamos preparando este video para anunciar la palabra del Señor. Les doy un grato saludo a toda la iglesia del Señor, a todos mis hermanos de Florencia, a cada uno un abrazo del Señor. Esta semana me he comunicado con varios que no había visto. eh, que no me había comunicado, ¿cierto? Nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Luzmira, y estoy muy contento porque hasta el momento estamos todos bien. Les encarezco la oración. Anoche nuestra hermana Brava pidió la oración por un familiar que está en Perú, que le diagnosticaron esta enfermedad que estamos viviendo. Aquí en Sotomayor también tenemos una hermana que también le diagnosticaron coronavirus. Y en Macul también hay una hermana, pero hasta el momento, a pesar de las dificultades, están bien. Así que seguimos orando por ellos para que Dios les sea fortaleciendo y protegiendo en estos momentos difíciles. Amén. Eh, la semana pasada estuvimos hablando cómo vivir nuestra libertad en Cristo. Y una de las conclusiones, cierto, finales era dos puntos importantes, era no desmayar y lo otro, no soltar nuestra profesión, que es predicar el Evangelio. Y él menciona eso como continuación de esta línea, en esta situación que estamos viviendo como cristianos, en la forma de que nosotros debemos de vivir. eh, Me arroja el pensamiento cómo los hombres de Dios enfrentan diferentes situaciones de su vida. Y al leer la Biblia vamos a encontrar que muchos hombres destacados de la Biblia vivieron situaciones extremadamente difíciles. Pero yo quiero tocar uno que es muy importante, uno de los, un personaje del Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Eh, la Biblia relata, ¿cierto?, mucho sobre la vivencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los apóstoles más destacados porque fue el que escribió más epístolas dentro de la Biblia y son las cuales que nosotros tenemos. Apóstol Pablo, también llamado el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones, porque principalmente su motivación era anunciar y predicar el Evangelio a las personas. Eh, Desde joven Pablo nace en una familia acomodada. Él toma como religión familiar el fariseísmo, es uno de los fariseos más relevantes uno de los fariseos más relevantes dentro de la historia, dentro bíblica. La primera aparición bíblica que se aluce a Pablo es cuando Esteban, uno de los primeros diáconos, él es apiedado, ajusticiado por anunciar el Evangelio del Señor. Ahí es cuando aparece Saulo y posteriormente aparece Pablo como un perseguidor fiero de la iglesia. Dice que la lectura que Pablo respiraba odio y mucha rabia persiguiendo a los cristianos, y es ahí es cuando Pablo tiene su primer encuentro con Jesús, y en donde Jesús le hace un llamado a que se diera cuenta que no estaba persiguiendo solamente a personas, sino que estaba luchando contra Jesús mismo. Y ahí es cuando Pablo cambia toda su visión y se convierte al Señor. Cree en el mensaje del Señor y Jesús le da, cierto, la misión, te voy a llamar para predicar a grandes personas el Evangelio. Y Pablo toma con gran fe este ministerio que el Señor le da. Y ahí comienza el ministerio de evangelización y misionero de Pablo. Y este ministerio de evangelización tuvo muchos problemas en la vida personal de él, eh, con muchas golpizas. A Pablo lo golpearon muchas veces, lo tomaron detenido y lo golpearon. Fue encarcelado, principalmente en dos ocasiones. En la primera ocasión,
fue encarcelado, estuvo retenido, y ahí es cuando él escribe 3 epístolas importantes dentro de la Biblia. Escribe el libro de Efesios, que es lo que vamos a leer hoy día, Efesios, Colosenses, y el libro de Filemón, la epístola de Filemón, una carta. Y después Pablo, dejado en libertad, él continúa con su misión evangelística, y ya en los últimos años de su vida, él nuevamente es encarcelado, pero ya en una forma ya no como la primera vez, en donde la primera vez se le dejaba que él pudiera, tenía ciertas libertades y podía recibir visitas y todo eso. La segunda encarcelamiento fue el más doloroso, donde solamente Pablo era iluminado con su esperanza de predicar el Evangelio. Y donde ahí Pablo escribe la epístola, según los historiadores, la segunda epístola a Timoteo, en un llamado a vivir una vida pensando en predicar el Evangelio del Señor, en donde estimula a Timoteo y donde él hace mención de que él ya estaba pronto a partir, pero lo único que lo frenaba era llevar el Evangelio del Señor. Posteriormente Pablo fue decapitado más o menos en el año, según los historiadores, año 67 después de Cristo. ¿Cuál fue la fórmula de Pablo para seguir adelante? A pesar de esto, ser uno de los cristianos, uno de los apóstoles más eficientes en cuanto a llevar el mensaje del Señor. Siempre Pablo vivió dificultades, siempre tuvo dificultades. Nosotros a veces pensamos que tenemos dificultades, pero déjeme decirle que creo que nunca vamos a tener dificultades como las tuvo el apóstol Pablo. Y ahí es donde vamos a encontrar, creo, una de las fórmulas de Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11 en adelante, y en donde Pablo habla de algo muy esencial que debe llevar el cristiano y que quizás es lo que él tomaba para su vida. Dice, Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Una de las cosas que Pablo estaba preocupado era de llevar el Evangelio del Señor. Y aquí Pablo nos habla de la fórmula de que él tenía para seguir adelante. Y habla de la armadura de Dios, de la armadura que Dios nos da y que está disponible para todos nosotros, para todos los que están interesados en seguir adelante. Jesús habló en el libro de Lucas, capítulo 8, en la parábola del sembrador, que la palabra del Señor era como una semilla que caía en los corazones del ser humano. Y Jesús hizo una comparación de 4 corazones. El primero, el del camino,
después sobre la piedra, sobre los espinos y después la buena tierra. Y él explicó, dijo, la palabra del Señor, el reino de Dios es como un sembrador que va llevando la semilla y empieza a repartir semillas. Y dice, una cae a la orilla del camino, otra cae sobre las piedras, otra cae entre los espinos y otra cae en buena tierra. Y empezó a explicar Jesús, dijo, la que cae junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y la quita de su corazón, para que no crean y no se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Diferentes corazones que donde cae y son depositarios de la palabra del Señor. Pero dice el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y ahí me hace pensar en la vida de Pablo. Lo que Pablo lo hizo ser perseverante. Y lo que Pablo lo hizo ser perseverante y llegar hasta el fin de la circunstancia. No es que Pablo siempre estaba pensando que Dios le diera respuesta a todos sus problemas, que Dios le solucionara todos sus problemas. El éxito de Pablo y de todo el legado que dejó Pablo fue en que él nunca dejó de anunciar el Evangelio del Señor. Y para poder lograr esto, Pablo echó mano a las herramientas que Dios le dio. Y es como lo llama la lectura bíblica, la armadura de Dios. Ceñidos con la palabra de Dios. Hay una versión muy interesante, la versión Reina Valera contemporánea, que dice más o menos así. Dice, revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano a toda la armadura de Dios, echen mano a toda la armadura de Dios. Y ahí está una de las formas, echar mano a la armadura de Dios. Dice, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Para que puedas resistir y permanecer firmes. ¿Qué debemos hacer? Echar mano a la armadura de Dios. Dice, por lo tanto, y aquí empieza a describirla, por lo tanto, manténgase firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad, pero la verdad más bien se refiere aquí, el cinturón de la verdad se refiere a la verdad vivida en nosotros, a la verdad que nosotros tenemos como una nueva vida en Cristo. Nuestra vocación cristiana o el fruto de nuestra vocación cristiana es la renovación de nuestra nueva vida y el abandono de los antiguos hábitos perniciosos y haciendo concordar nuestros pensamientos, palabras y actitudes con la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el fruto de una nueva vida en el Espíritu el fruto de eso es dejar nuestra vieja vida que teníamos antes, una vida de duda, una vida de falta de fe, y vestirnos con la nueva vida que el Señor nos ha dado. Una nueva vida que concuerda
en que nosotros tenemos que hacer concordar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Los principios del Espíritu son, que lo encontramos en Efesios 5:9, bondad, justicia y verdad. Los principios del Espíritu son bondad, justicia y verdad, y son las que nosotros debemos de andar. Y estas deben gobernar el corazón de nosotros, deben gobernar el corazón del creyente y presidir todas las relaciones humanas. Estas tres cualidades que es andar en el Espíritu, que son principios del Espíritu, deben gobernar nuestro corazón. Y esto debe infundirse y transmitirse en nuestras relaciones, en nuestro hogar, con nuestras esposas, nuestros esposos, ¿cierto? Las que son hermanas, ¿cierto? Con nuestros hijos, los padres a los hijos y viceversa. Los trabajadores con los patrones y los patrones con sus trabajadores, los que tienen negocio. Esto es importante porque de esta forma estamos echando mano y viviendo, ¿cierto?, esta armadura que el Señor nos da. Dice, la coraza de la justicia, el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. Y esto es llevar el Evangelio del Señor, no olvidarse de llevar el Evangelio del Señor. El escudo de la fe. Es importante vivir y andar en fe, creyendo en el Señor, creyendo en las promesas, ¿cierto? Creyendo en las promesas. El escudo de la fe dice que para apagar los dardos del maligno, somos atacados. Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, dice que el enemigo siempre, de alguna otra forma, quiere apagar la semilla que está en ti. Somos atacados, siempre tú vas a ser atacado de alguna otra forma para hacer decaer tu fe. Pero ahí tienes tú el escudo de la fe. ¿Ah? Esto Pablo está hablando, si bien describiendo esta armadura, nosotros tomamos esto y lo tenemos que aplicar orando al Señor, orando en fe, creyendo, protegiéndonos de toda palabra que nos quiera hacer caer o dudar de las promesas de Dios. ¿Cierto? El yelmo de salvación, sabiendo que ante todo somos salvos en Cristo Jesús. Pablo decía, yo por mí me iría hoy mismo con el Señor porque sé que soy salvo, pero solamente me quedo por necesidad de ustedes, por predicar el Evangelio del Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos la palabra del Señor todos los días en nuestro hogar para echar mano, ¿cierto? Para acordarnos de lo que el Señor nos habla, para acordarnos que el Señor nos ama, para revivir cada día la palabra del Señor en nuestros corazones. Hechos 5:42 nos relata cuando Pedro también fue tomado, encarcelado, y dice que cuando salieron ellos de la cárcel del juicio, los golpearon mucho, dice que ellos salieron y salieron gozosos de esa prueba. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Dice que estaban todos los días en el templo y en las casas y nunca cesaron de enseñar y de predicar la palabra del Señor. No sueltes tu armadura que el Señor te ha dado, que es lo único que te va a hacer llegar hasta el fin. Lo único que nos va a hacer soportar todas estas pruebas que estamos viviendo y todas estas dificultades. Vistámonos con la armadura que el Señor nos da. El Señor la tiene aquí, la tiene delante tuyo, tómala para sí, para que puedas vivir tranquilo y confiado en el Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, bendice a la iglesia, a cada uno de los que están oyendo esta palabra. Muchos están ansiosos, muchos pierden esperanza, mas nuestra esperanza está en ti. Sabemos, Señor, que lo que suceda, tú estás con nosotros. Y esa es nuestra confianza, Señor. Y es nuestra valentía, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a predicar, porque esta es una buena ocasión para predicar tu evangelio, hablar de tu palabra. Danos palabras, Señor, para hablar con denuedo, Señor, para seguir anunciando, Señor. Que no se nos olvide nunca de lo que para qué fuimos llamados. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Y si alguno está viviendo momentos difíciles, tú eres bueno y misericordioso, Señor, para darnos la mano, Señor, y salir en victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.